Buen día. Para comprender mejor este tutorial, te recomiendo ver primero el video número 1 de segunda condición de equilibrio. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Vamos a resolver un problema más sobre segunda condición de equilibrio. En la situación mostrada en la figura, una barra uniforme de acero de 500 newtons tiene una longitud de 7 metros, que sería esta barra que vemos aquí de color rojo. A 5 metros de la pared se ata un cable a la barra y este se sujeta al muro. En el extremo derecho de esta pieza se suspende un peso de 350 newtons. Calcular, inciso A, la magnitud de la tensión del cable. Inciso B, las componentes rectangulares de la fuerza ejercida por el pivote. E inciso C, la fuerza ejercida por el pivote. El pivote al que se refiere es este punto, el punto A, que es donde puede o podría girar la viga. Vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Tenemos aquí la viga y en este extremo tenemos una carga de 350 newtons. Esto hace que se ejerza una fuerza sobre este extremo hacia abajo igual al peso de este cuerpo, que son 350 newtons. Más acá tenemos el cable que está atado a la viga y que tira de la viga hacia arriba. Esta sería una fuerza hacia arriba a la cual vamos a llamar fuerza T, T de tensión, y esta fuerza forma con la viga un ángulo de 50 grados. Después tenemos el peso de la viga. Es una viga uniforme, una barra uniforme. Por lo tanto, su peso se concentra en el punto medio de la barra. Este es de 500 newtons y es hacia abajo. Aquí tenemos la fuerza de 500 newtons. Por último, aquí en el punto A, ¿sí?, que es este, el muro también reacciona y ejerce una fuerza sobre la barra hacia la derecha. Esta fuerza se considera siempre con cierto ángulo de inclinación. Nunca la vamos a considerar horizontal, sino con cierto ángulo de inclinación. Esta fuerza la vamos a dibujar aquí, la vamos a llamar fuerza F. Bueno, ahora vamos a el ángulo que forma la fuerza F con la barra no lo conocemos, simplemente es el ángulo teta. Entonces vamos a ver ahora distancias. Recordemos que este es el peso de la viga, está exactamente a la mitad. La viga tiene una longitud de 7 metros. La mitad serían de aquí, del punto A a la fuerza de 500 newtons sería la mitad, o sea 3.5 metros. Ahora, estamos viendo aquí en la figura que del punto A al cable hay 5 metros. Entonces ya llevo 3.5. ¿Cuánto me falta para la fuerza T? Pues me falta 1.5 metros. Entonces la distancia entre la fuerza de 500 newtons y el cable es de 1.5 metros. Por último, estoy viendo aquí que la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza del cable hasta la de 350 newtons hay 2 metros. Entonces, esta distancia que tenemos aquí es de 2 metros. También estamos observando que la fuerza F y la fuerza T tienen componentes rectangulares. Vamos a trazar los ejes coordenados aquí en el punto de aplicación de la fuerza F y vamos a trazar dos proyecciones, una horizontal y una vertical hacia los ejes para hallar las componentes rectangulares de la fuerza F. Del origen hacia arriba tenemos la componente vertical FY y del origen a la derecha tenemos la componente horizontal FX. Lo mismo hacemos con la fuerza T. De aquí del punto de aplicación trazamos los ejes coordenados y de la punta del vector de la fuerza T sacamos dos proyecciones, una proyección horizontal y una proyección vertical hacia los ejes. Del origen hacia arriba tenemos la componente vertical TY y del origen a la izquierda tenemos la componente horizontal TX. Bueno, las ecuaciones de estas componentes rectangulares serían: para Fx es igual a la magnitud de la fuerza F por el coseno del ángulo teta. Para Fy sería F por el seno del ángulo teta. Estas son las componentes rectangulares de la fuerza ejercida por el pivote.
Ahora, vamos con las componentes rectangulares de la fuerza T, de la tensión del cable. Tx va a ser igual a T por el coseno de 50 grados y Ty va a ser igual a la magnitud de la fuerza T por el seno de 50 grados, y estas son las componentes rectangulares de la fuerza T. Hasta aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de las componentes rectangulares de la fuerza F y también las ecuaciones de las componentes rectangulares de la fuerza T. Lo primero que vamos a calcular es la tensión en la cuerda. Para eso vamos a tomar como eje de rotación al punto A, el pivote. Con respecto a este punto, vamos a calcular todos los momentos de torsión. Entonces, aplicando segunda condición de equilibrio, diríamos que la suma de momentos de torsión con respecto al punto A es igual a 0. Recordemos que el momento de torsión de una fuerza se calcula multiplicando la fuerza por su brazo de palanca. Es importante aclarar que aquí, de todas las fuerzas que estamos observando y de sus componentes rectangulares, solamente las fuerzas o las componentes rectangulares que son perpendiculares a la barra son las que van a producir giro. Las demás no, o sea, Fx y Tx no las vamos a considerar para suma de momentos de torsión, ya que no van a producir giro. Entonces, iniciamos en el punto A y la primera fuerza que nos encontramos es Fy. Nada más que Fy está sobre el eje de rotación, por lo tanto no produce giro y no se toma en cuenta. La siguiente fuerza que nos encontramos es esta fuerza de 500 newtons, que si este es el eje de rotación, esa fuerza de 500 newtons haría que la barra girara en sentido de las manecillas del reloj, produciendo un momento de torsión negativo, que sería igual al producto de la fuerza de 500 newtons por su brazo de palanca, que es la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación, al punto A. Esa distancia es de 3.5 metros, entonces sería menos 500 newtons por 3.5 metros. La siguiente fuerza perpendicular que nos encontramos es Ty. Esta, con respecto al punto A, a nuestro eje de rotación, haría que la barra girara en sentido contrario a las manecillas del reloj, produciendo un momento de torsión positivo. Entonces sería más Ty por su brazo de palanca, que es toda esta distancia, que serían 1.5 más 3.5 son 5 metros. Entonces sería más Ty por 5 metros. La última fuerza que nos encontramos es esta de 350 newtons. Con respecto al eje de rotación, que es el punto A, la fuerza de 350 newtons haría que la barra girara en sentido de las manecillas del reloj, produciendo momento de torsión negativo. Entonces serían menos 350 newtons por su brazo de palanca, que es la longitud de toda la barra, que son 3.5 más 1.5 son 5 más 2 serían 7 metros. Menos 350 newtons por 7 metros y la suma de momentos de torsión es igual a 0. Bueno, hacemos operaciones. Menos 500 por 3.5 nos da menos 1750 newtons por metro. Después tenemos Ty por 5 metros. Nada más que Ty es igual a T por seno de 50. Entonces, esto lo sustituimos aquí y nos queda T por seno de 50 y esto está multiplicado por 5 metros, como lo vemos aquí. Menos 350 por 7 nos da menos 2450 newtons por metro y todo esto es igual a 0. Bueno, entonces vamos a reducir estos dos términos semejantes. Escribimos primero T por el seno de 50 por 5 metros y después menos 1750 menos 2450 nos da menos 4200 newtons por metro y esto es igual a 0. Vamos a pasar este término que está negativo en el primer miembro, lo pasamos positivo al segundo miembro y nos queda que T seno de 50 por 5 metros es igual a 4200 newtons por metro. Bueno, continuamos. Si hacemos el producto de seno de 50 por 5 metros, nos da
3.83 metros y esto está multiplicado por T. Aquí indicamos el producto por T. Y esto es igual a 4.200 newtons por metro. Despejamos T. El 3.83 metros que multiplica T pasa dividiendo al segundo miembro y nos queda que la fuerza T es 4.200 newtons por metros entre 3.83 metros. Metros en el numerador con metros en el denominador cancelamos. Al hacer la división de 4.200 entre 3.83, obtenemos que la tensión del cable es de 1096.60 newtons. Bueno, aprovechando que ya tengo la magnitud de la fuerza T, puedo calcular sus componentes rectangulares en estas ecuaciones. Entonces tengo que Tx es igual a T por el coseno de 50. Sustituyo aquí el valor de T, que es 1096.60 newtons, y lo multiplico por el coseno de 50. Haciendo este producto, obtengo que Tx es igual a 704.88 newtons. Hacemos lo mismo con Ty. Ty es igual a T por el seno de 50. Entonces, Ty es igual a T, que son 1096.60 newtons, por el seno de 50. Haciendo este producto en la calculadora, obtenemos que Ty es igual a 840.04 newtons. Bueno, ya calculamos el inciso A, vamos por el inciso B, que son las componentes rectangulares de la fuerza F. Para eso, vamos a aplicar primera condición de equilibrio, que nos dice primero que nada que suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Fx se dirige hacia la derecha, es positiva, y Tx se dirige hacia la izquierda, es negativa. Entonces sería Fx menos Tx es igual a 0. Si de aquí despejo Fx, Tx pasa positivo al segundo miembro y obtengo que Fx es igual a Tx. Y Tx es igual a 704.88 newtons. Entonces Fx es 704.88 newtons. Esta es la componente horizontal de la fuerza F. Ahora, la otra parte de la primera condición de equilibrio nos dice que suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos Fy, Ty, las dos positivas, 500 newtons negativo y 350 newtons negativo. Entonces, esta sumatoria nos queda Fy positiva menos 500 newtons, que es esta, más Ty menos 350 newtons, y esta sumatoria es igual a 0. Continuamos. Fy más Ty, aquí lo volvemos a escribir. Reducimos términos semejantes, menos 500 newtons menos 350 newtons son menos 850 newtons, y esto es igual a 0. Tenemos entonces que Fy, este menos 850 pasa al segundo miembro como 850 newtons positivos, y este más Ty pasa como menos Ty. Y Ty conocemos su valor, son 840.04 newtons. Entonces, este valor lo sustituimos aquí y obtenemos que Fy son 850 newtons menos Ty, 840.04 newtons. Haciendo esta división, obtenemos que Fy es igual a 9.96 newtons. Y estas son las componentes rectangulares de la fuerza F, que son Fy, 704.88 newtons, y Fx, que son 9.96 newtons. Estamos a punto ya de terminar el problema. Hasta aquí hemos calculado la tensión en la cuerda, que tiene una magnitud de 1096.60 newtons de esta cuerda. Esta es la tensión. También ya calculamos las componentes rectangulares de esta fuerza. Sabemos que Fx, esta componente, tiene una magnitud de 704.88 newtons, y Fy, esta de aquí, tiene una magnitud de 9.96 newtons. Nos falta el inciso C. Este nos pide la fuerza ejercida por el pivote, la fuerza F, esta que tenemos aquí. Vamos a trazar este pequeño diagrama, lo vamos a volver a hacer aquí.
tenemos los ejes coordenados. Del origen a la derecha tenemos la fuerza, la componente horizontal Fx, y del origen hacia arriba tenemos la componente vertical Fy. Vamos a trazar una proyección horizontal y una proyección vertical. De aquí del origen de los ejes parte la fuerza F, y ahí donde se juntan las dos proyecciones termina la fuerza F. Este ángulo no lo conocemos, simplemente es el ángulo θ. Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo, vamos a sacarlo aquí afuera, ¿sí? Entonces tenemos que este cateto es Fy, o sea, este tiene la misma magnitud que Fy. Este otro cateto es Fx, y la hipotenusa es la fuerza que queremos calcular. Bueno, queremos calcular la hipotenusa y conocemos los catetos. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar para calcular el valor de la hipotenusa? Pues el teorema de Pitágoras. Aplicado a este triángulo, tendríamos entonces que F, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Vamos a sustituir valores y tenemos entonces que la fuerza F es igual a Fx, que son 704.88 newtons, y lo elevamos al cuadrado, más Fy, que es 9.96 newtons, y también lo elevamos al cuadrado. Haciendo esta operación en la calculadora, obtenemos que la magnitud de la fuerza ejercida por el pivote, esta fuerza, es de 704.95 newtons. Pero también es importante conocer este ángulo. Bueno, si conocemos los catetos de un triángulo rectángulo, ¿qué función trigonométrica me relaciona a los dos catetos? Es la tangente. Entonces diríamos que tangente de θ es cateto opuesto, que es Fy, sobre cateto adyacente, que es Fx. Si de aquí despejamos θ, la tangente pasa como arco tangente de Fy sobre Fx. Entonces sustituimos. Fy es 9.96 newtons entre Fx, que son 704.88 newtons. Los newtons se cancelan y entonces en la calculadora escribimos shift tangente, abrimos un paréntesis y escribimos 9.96 entre 704.88, cerramos paréntesis y le ponemos igual. Entonces, este ángulo es de 0.8 grados, o sea, ni siquiera, este ángulo ni siquiera es de 1 grado, casi es 1 grado de inclinación, o sea que esta fuerza casi es horizontal, pero no lo es. Tiene una inclinación de 8 décimas de grados. En sí diríamos que la fuerza ejercida por el pivote tiene una magnitud de 704.95 newtons con 8 décimas de grado. Con esto damos por terminado este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Gracias.